Muy buenas, bienvenidos a este tiempo de tertulia aquí en Radio Solidaria y en Solidaria Televisión. En este día vamos a estar compartiendo y comentando el libro de los libros con nuestro amigo y pastor de la Iglesia Casa de Bendición, Willy López. ¿Qué tal, Willy? Pues muy bien, encantado de estar aquí y hablando un poco de lo bien que va todo. Sí, estamos descubriendo en el mejor momento de la vida, ¿no? Encantados. Yo digo, mira qué increíble que la gente creía que los bares se les iban a salvar de la pandemia y ahora de repente se va a dar cuenta que no van a poder ir a los bares. Ni al súper. Ni al súper. Sí, estamos en un momento de eclosión en el mundo donde yo creo que es el parto de un nuevo mundo, ¿no? Se está gestando un nuevo orden mundial, claramente, ¿no? Esta Agenda 2030 en la que va a haber cambios, ¿no? Donde, bueno, pues Macron desde su yate más lujoso dice que se acabó la era de la abundancia, ¿no? Pero para vosotros. Claro. Para vosotros. Sí, no, pero para nosotros no. Para claro. La élite y para los ricos, no, cada vez todavía más ricos, van a tener más. Sí, claro, porque aquí todo el mundo habla de bajar impuestos. Yo digo, a mí me parece bien, me parece genial bajar impuestos, pero eso significa que os empecéis a bajar los sueldos. Que ganáis un pastón para no hacer nada. Para no hacer nada. No todos, ¿vale? No se puede generalizar, pero el 80% de los diputados y senadores no hacen absolutamente nada. Y ganan un dineral. Bájate el sueldo y de esa manera, ¿no? puedes bajar impuestos. Por lo menos sería algo simbólico, ¿no? Porque el grueso del gasto no está en los sueldos de los políticos, pero que es una pieza importante. Pero ¿no? es que ellos meten consejeros delegados en los ministerios, un montón, asesores, gabinetes de prensa, gabinetes para hacer los discursos. Pero si tienes más gente aquí en la guerra. Me recordaba ayer a la celebración del Campeonato de Europa de básquet, ¿verdad? Que me alegro un montón porque yo creo que nadie creíamos que podían llegar donde llegaron y han llegado a lo más lejos, pero los que iban de blanco, que me supongo que eran directivos, terapeutas, no sé qué, eran más que los que iban de rojo, que eran los jugadores. Bueno, el cuerpo técnico cada vez es más grande, ¿no? De hecho, en el fútbol, el cuerpo técnico, ¿no? de un entrenador ya no es el entrenador y ayudante, no, es que ahora llevan un cuerpo técnico de decenas de personas. Si es que van a tener que llevar 2 autobuses, claro. Uno para los jugadores y otro para el cuerpo técnico. No, eso ya es así. Porque si no, yo digo, y luego lo más vergonzoso de todo, lo que más me da vergüenza de todo es escuchar, por ejemplo, a Save the Children diciendo que por la guerra en Ucrania han subido los... Pero, ¿por qué tiene la desfachatez de subir el trigo que se lo estás vendiendo no a gente del primer mundo, sino a gente que está pasando hambre? Pero, ¿quién es el descarado? Parece ser qué poca conciencia. La riqueza ni se crea ni se destruye, solo se distribuye, ¿no? Sí. Pareciera que la riqueza es finita, no es infinita, por supuesto, en este mundo. Por supuesto que no es infinita la riqueza ni el crecimiento, ¿no? Que estábamos acostumbrados a crecer y crecer. Pero pareciera que ahora se está redistribuyendo, ¿no? Y marcando muy claramente una clase muy pobre y una clase muy rica, pero es asquerosamente rica, porque, oye, la riqueza es buena. Y la riqueza es necesaria, pero esa riqueza obscena, ¿no? que nos están... Sin embargo, las personas más obscenas en su riqueza y las personas más ostentosas son las que más seguidores tienen, Willy. Sí. Las personas que más seguidores tienen en Twitter, en Instagram, en las redes sociales, en TikTok, son las personas que viajan en jet privado, que no pisan el suelo. Y resulta que los que siguen a esas personas son los pobres, ¿no? Entonces, sí. Bueno, vemos el entierro de la reina Isabel II, que ha sido un entierro de 12 días. Han estado celebrando. Parecía una boda gitana o rumana. Y resulta que, bueno, vemos a la mujer, una de las mujeres más ricas del mundo, ¿no? Que ha fallecido, y cómo la admiración, ¿no? y casi la idolatría, ¿no? del pueblo hacia esa personalidad que ostentaba una riqueza absurda para una sola persona, una sola familia, ¿no? Sí, es que ya entre las propiedades que tenían ya no sabían dónde iban a poner el féretro, dónde iban a enterrarla, dónde pasaba el invierno, dónde pasaba el verano, dónde pasaba el otoño, dónde pasaba la primavera. Se desconoce realmente el alcance de su riqueza. Sí conocemos la riqueza de artistas, de cantantes, de famosos, ¿no? que van en avión privado hasta para ir a la compra. La gente se escandaliza y luego, sin embargo, van a una entrega de premios y dicen, no, llevo un traje usado porque estoy a favor de apoyar el reciclaje en contra del cambio climático, ¿no? Y has ido de tu casa, que está a 100 millas, has ido en avión, ¿no? La entrega de premios, ¿no? Sí.
Pero bueno, no sería sorprendente si no la gente que lo está pasando mal admiraran Sí. a esas personas. Y admiran. Admiran, idolatran a esos semidioses que están enriqueciéndose gracias a las masas, ¿no? Sí, ¿no? Porque no podrían estar ahí si no hubiera una masa que les pagaran esas riquezas, ¿no? Sí, que se o los ríen un poco de futbolistas ti. o los grandes artistas, ¿no? Yo siempre lo he dicho, o sea, quiero decir, pan y circo. O sea, volvemos otra vez al gran trabajo que hacían los césares en los tiempos de Roma para poder seguir viviendo y haciéndose más rico a costa de las conquistas y todo lo demás, pan y circo. ¿Cuál era la diferencia? Que en aquellos tiempos los que estaban en la arena eran los que morían y eran los pobres, y los que estaban arriba en el anfiteatro y todo lo demás eran los ricos. Ahora es al revés. Ahora tú vas al fútbol y hay 22 millonarios abajo y 40.000 pobres gritando arriba. Gente que para sacarse su abono tiene que pedir un crédito anual. O sea, te quedas un poco alucinado de hasta dónde estamos llegando, ¿no? Y yo creo que es un poco lo que nos menciona el Salmo 2. Sí, la es verdad un poco que el donde vamos. El Salmo 2 es curioso, porque rompe mucho con el Salmo 1 sí. Y nos presenta un futuro muy, muy real, ¿no? Sí, la realidad es que puede aplicarse tal vez al milenio, ¿verdad? Cuando Cristo gobierne, pero también se puede aplicar al tiempo de hoy en día, bueno, y a todos los tiempos. Creo que es totalmente atemporal, es decir, los reyes, los poderosos, siempre han tratado de sacar a Dios y a Cristo de la sociedad. ¿A qué se dice eso? Que los príncipes y los reyes van a ir en contra del Señor y el ungido. Quieren ¿no? sacarlo, les interesaba. A ver, cuando Darwin expone su famosa teoría, que sigue siendo una teoría, así se estudia todavía, de la evolución de las especies, de repente los ricos de Gran Bretaña se dan cuenta que tienen una oportunidad grandísima de poder hacer tráfico de esclavos, piratería. Pero hablo de Gran Bretaña porque sucedió allí, pero podíamos hablar de España, de Portugal, de Francia, de lo que sea. Se dieron cuenta que había que hacerlo primero, quitar la conciencia. ¿Cómo quitamos la conciencia? Sacamos a Dios de la sociedad. Claro. Y entonces ya, como no hay conciencia, yo puedo ser un tratante de esclavos que en realidad luego lo disfrazo, porque, o sea, te puedes quedar alucinado. Yo oigo hablar a Putin y me quedo asustado de cómo puede argumentar la masacre de gente, y lo argumenta. Pero como él lo argumentaba Hitler cuando hizo el holocausto con los judíos, con todos los dictadores de derechas y de izquierdas, se lo oigo. O sea, es casi como diciendo, es que lo hago por tu bien. ¿Cómo que lo haces por mi bien? ¿Qué es lo que haces por mi bien? Pero lo argumentan. ¿Y todo por qué? Porque se trata de quitar la conciencia. Aquí en España pasa igual. Ahí claro. está la Iglesia Católica, que tiene su poder fáctico, pero realmente no tiene el poderío que antiguamente. Por lo menos cuando yo era joven, el poderío era impresionante. Veías un sacerdote, había que cruzarse de acera para besarle el anillo. Me acuerdo de mis padres, si iban en el pueblo, si ibas a trabajar en domingo porque era tiempo de cosecha y había que estar ahí, pues el sacerdote te mandaba a la pareja de la Guardia Civil y te hacía subir a misa. O sea, era un poderío impresionante. Ahora es de otra forma, pero lo que la gente ha hecho ha sido quitando a Dios. O sea, ¿por qué? Porque consideran a la Iglesia Católica un poco como más bien folclórica. Romerías, procesiones, pero aún así no tienen mucho problema en decir, bueno, Dios... Es algo cultural, o sea, en el sentido de que cuando la religión... no es espiritual, es cultural. Cuando la religión alcanza esa mayoría, ¿no? Lo hemos visto también en países con mayorías protestantes. Sí, igual. Estados Unidos, o podemos verlo en Centro Europa, en Norte de Europa. Cuando la religión mayoritaria, digamos, llega a un punto en el que domina, que controla la sociedad,
estamos viendo claramente cómo se corrompe y se convierte en algo absorbido por la sociedad como una cosa cultural, ¿no? Sí. Como podría ser pues, el hinduismo en la India, o podría ser, ya trasciende lo espiritual y se convierte en algo cultural, ¿no? Como lo vemos en España con el catolicismo. Según la Iglesia, 40 millones de españoles somos todos católicos. Pero realmente la realidad es que ¿quién es católico en España o quiénes practican esa fe, ¿no? Más allá de la cultura, lo que tú has dicho de la romería, las fiestas y tal. Con respecto a la palabra de Dios, nos sitúa en un futuro en el que el mundo conspira contra Dios, dice que quieren romper sus ligaduras. Se relaciona a Dios con la religión, que es lo que estamos diciendo, cuando es lo opuesto. Sí. O sea, si Dios es algo, es todo menos religión. La religión te religa, ¿no? Te ata, te esclaviza, te obliga a cumplir una serie de rituales, serie de procesos, y te pone un peso y una carga de conciencia y una culpabilidad, y te pone ese yugo, ¿no? De esclavitud, cuando Dios precisamente lo que quiere es romper el yugo de la esclavitud, ¿no? Sí, no, ya, por otro lado, lo que pasa que la ventaja que tiene la religión es que también te descarga de culpa si cumples. Claro, si primero te hace sentir culpable y para quitar esa culpa te hace que pasa por este aro. Entonces tú, cumplir significa hacer una serie de ritos o de liturgias que te llevan. Y luego, bueno, pues si todo se hace muy difícil, pues inventamos alguna serie de cosas como años jubileos, puerta del perdón, visita a ciertos lugares, etcétera, etcétera, que no solamente existen en el catolicismo. Las indulgencias o claro, otros procesos alternativos. En el Islam, el viaje a la Meca, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el tema? Que la gente dice, bueno, hago lo que me da la gana, pero... ¿Para calmar mi conciencia? Claro, mi conciencia, todo es un tema de conciencia. ¿Qué ocurre? Cuando tú no es una religión, cuando es una fe, es una creencia, es una vivencia, el Espíritu Santo está vivo y te está diciendo, oye, eso no, eso es una estafa, eso es un robo, eso es un adulterio. Y lo mismo la palabra de Dios te lo muestra, ¿no? Entonces dices, no me interesa. No me interesa, ¿por qué? Porque no puedo hacer lo que me da la gana. Claro. Y yo lo que quiero es hacer lo que me da la gana. No quiero que nadie me ate ligaduras, ¿vale? No quiero que nadie me ate, ni Dios ni nadie. Entonces, y sin embargo, estamos atados. Claro, al dinero. A la sociedad, al dinero. A los placeres, a tantas cosas. A un montón de cosas que nos atan. Mucho peor que atarse a Dios, que en realidad no es atarse, sino es abrazar a Dios. La religión se ha encargado muy bien, el mensaje está muy bien comunicado de... Dios igual a esclavitud, ¿no? Sí. Y ahora la gente, fíjate, cuando el mensaje de Dios es el que creyere será libre. Claro. Pues todo lo contrario, parece que creer en Dios es ser esclavo, ¿no? Cuando realmente somos esclavos del pecado por no creer en Dios. Claro, no, y además, quiero decir, siempre, y además adjuntas una serie de cosas. Infierno, pecado, cuando realmente la palabra de Dios nos habla muchísimo más de libertad y de cielo. Pero, claramente. Entonces, ¿por qué? Porque Dios, o sea, lo del infierno es algo que va a suceder por tus propias decisiones, pero la voluntad de Dios es que tú estés con Él por la eternidad. Sin enfermedad, sin dolor, sin absolutamente nada. Y luego, pues la religión lo que habla, lo que tira mucho es de pecado. Entonces, mientras que dice, no, perdona, Cristo vino para traer libertad y pecado es esclavitud. Entonces, que el pecado está en el sentido que siempre hemos explicado aquí, es decir, cuando erramos el blanco, es decir, cuando yo le falto el respeto a alguien, cuando yo no cuido de los míos, etcétera, yo estoy errando el blanco. Por ende, la palabra en castellano traducida es pecado. Pero ese es el tema. Y errar el blanco, hablaba yo en la iglesia el domingo, no es... A mí me gusta mucho tirar con arco. Y he enseñado a mis nietos a tirar y todo, ¿no? Y entonces, la diana tiene 10 números, ¿verdad? Pero dar en la diana no es lo mismo que dar en el blanco. Entonces, la cara de satisfacción que tú ves en un tirador de arco cuando da en el 10... es impresionante, ¿verdad? Si dan la diana, por lo menos no quedas en ridículo. Pero dar en el blanco es dar en el 10.
Aceptar. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos, dar en el 10. Pero lo que pasa es que poco a poco la religión nos ha ido enseñando que con dar en la diana vale. Pues con dar en la diana, porque por lo menos la gente sabe, es cristiano. Es poco cristiano, o es medio cristiano, o es mucho cristiano, pero dar en la diana, pero no es verdad. Dar en el blanco es dar en el 10. Y si tú quieres tener alguna oportunidad de ganar algún campeonato, tienes que dar en el 10. Luego se te puede ir al 9, se te puede ir al 8, pero tienes que ir al 10. ¿Por qué? Porque si no, no tienes ninguna oportunidad. Porque si no, tu adversario sí va a ir bien. Entonces, ¿cuál es el gran problema que vivimos? ¿Cómo nos quitamos a Dios de encima? Y entonces lo estamos haciendo de muchísimas maneras. La verdad que la religión no ha ayudado mucho. No ha ayudado mucho, y me da igual la religión católica, evangélica, como tú decías. En Estados Unidos es la misma historia, es decir, Dios te bendiga y como me hagas algo te denuncio, y son protestantes o evangélicos, ¿verdad? Aquí son los católicos, en otros lugares... Bueno, en Inglaterra son anglicanos en mayoría, y la reina era la principal, digamos que el papa. Sí, de los anglicanos en Reino Unido era la reina, era como la cabeza de la iglesia, ¿no? Sí, ahora es el rey Carlos. Pero es... Era algo simbólico, ¿no? Representativo. No, es pura política. Pues Enrique VIII pidió la nulidad eclesiástica al Papa, el Papa no se la dio, dijo, pues me separo. Claro. Me separo de mi mujer y me separo del Papa. Hombre, les vendría bien, ¿no? A nivel de impuestos y de pagar tributo, claro, a Roma, ¿no? Había que pagar todas las cruzadas, había que pagar la construcción de catedrales, había que pagar un montón de cosas, el mantenimiento del Estado más rico del mundo, que es el Vaticano, y lógicamente eso eso. Hombre, la pena es que todo ese dinero que se ahorraban no iba para el pueblo, que hubiera sido lo justo, ¿no? Pero quiero decir, es una cuestión más bien política. Aprovecharon el movimiento de Lutero, y cuando el luteranismo llegó a Gran Bretaña, pues después de guerras y algunas cosas, pues se convirtió en el anglicismo, pero que realmente es un catolicismo. Sí, prácticamente. Simplemente prácticos que no están bajo la cobertura del Papa de Roma, ¿no? Entonces, por lo demás, pero sí, ese es uno de los grandes problemas de las religiones. Entonces, que en realidad, por eso, en Alemania hay muchísimos teólogos ateos. Claro. Que a mí me suena una dicotomía axiomática. Totalmente, o sea... Es decir, una incongruencia, es decir, si ateo, o sea, conozco a Dios, pero soy ateo, o sea, pero todo va a lo mismo, es decir, ¿por qué? Porque el hombre, desde Génesis capítulo 3, la serpiente le engañó y le hizo creer que éramos como dioses. Es decir, discerníamos entre el bien y el mal. Miles de años después nos hemos dado cuenta que no tenemos ni puñetera idea de lo que es discernir entre el bien y el mal. El bien es lo que me viene bien a mí, el mal es lo que me viene mal a mí. Pero nada más. Pero no somos capaces de discernir qué es lo que de verdad queremos. Entonces todavía nos creemos como dioses y queremos manejar nuestra vida. Y la gente dice, no, aquí... A 180, a 200, me hago un selfie, a mí nunca me va a pasar nada. Porque creemos que todavía que manejamos las situaciones. Por eso nos interesa sacar a Dios y sacar a Cristo. Porque sacar a Dios... Claro. Perdona, Dani. Sacar a Dios, a veces sacar a Cristo es más complicado. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene claro históricamente y a lo largo de los años que Cristo... Por lo menos fue un buen hombre que hizo bienes a todo el mundo, que predicó el amor, que murió que no mató a nadie, que murió por otros, con lo cual ese personaje es mucho más difícil sacarlo de la conciencia, ¿no? Y hay gente que dice, no, yo no creo en Dios, pero sí creo en Jesús. Jesús como hombre, lógicamente, hombre, no Jesús como Dios, ¿no? Un hombre de paz, ¿no? Entonces, por eso es difícil sacar, dice, al Señor y a su Hijo. Pero la idea de la sociedad es cada vez más sacar a Dios del contexto social. Es que fíjate, hablando de Dios y del Hijo, ¿no? Dice que he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte, dice el Salmo, ¿verdad? Y luego lo del Hijo. Mi hijo eres tú. Está hablando del rey David, pero claramente está hablando de Jesús.
porque hemos dicho que el libro de los Salmos está constantemente hablando de Jesús, ¿no? Y después vuelve a mencionar al final, dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. O sea, está hablando claramente de que Dios ha puesto a Jesús como rey, lo puso como siervo, falleció en la cruz, pero el lugar que va a ocupar Jesús es como rey. Claro. Como reinante, ya no va a ser siervo sufriente, sino que en el tiempo final el Señor estará establecido como rey de autoridad, con el mando, dice, con el mando sobre su brazo. Sí. O sea, que va a gobernar, y dice aquí que cuidado a esos reyes de la tierra que quieran ir en contra del rey, de reyes, que tiemblen, dice, ¿no? La palabra, ¿no? Dice que los demonios tiemblan ante la presencia de Dios. Yo veo que los reyes de esta tierra y los seres humanos no temblamos ante la imponencia de la presencia de Dios, ¿no? No nos impresiona el estar delante de Dios, ¿no? Y algún día nos vamos a dar cuenta del grave error, ¿no? Sí, bueno, ahí tenemos dos cosas importantes que nos dice el Salmo. Una de ellas es, lógicamente, ¿dónde va a venir el rey de reyes a reinar? A Sion. Sion, a Jerusalén. Entonces, él va a ser un reinado justo. ¿Por qué? Porque así es Jesús, justo, un juez justo. Y aún así, a la gente no le va a gustar. Claro. ¿Por qué? Porque volvemos otra vez a lo mismo. Porque en el huerto del Edén decidimos ser como dioses y a nosotros no nos manda nadie. Nadie nos dice, estamos destrozando el planeta, estamos destrozando la humanidad, estamos destrozando absolutamente todo, ya pensamos en destrozar la Luna y Marte, pero aún así seguimos creyéndonos dioses y jugamos a ser Dios y hacer investigaciones y hacer experimentos y hacer un montón de cosas y a explicar, yo me quedo pasmado, y a explicar lo que pasó hace 400 millones de años. O sea, hay que ser pedante para intentar explicar lo que pasó hace 400 millones de años. O lo que va a pasar dentro de 400 millones de años también, cuando el sol se vaya. Sí, no. Tal, ahora ya, claro, ahora ya dice, bueno, lo de Dios, pero claro, la gente tiene que creer en algo, pues tal vez somos un experimento alienígena. Yo, si eso es verdad, como pilla la alienígena que ha hecho la que ha hecho, la tenemos cruda. Bueno, lo último es que un estudio científico demuestra con pruebas que no fue un meteorito el que acabó con los dinosaurios, ¿no? O sea, constantemente hay contradicciones y hay nuevas investigaciones. Sí, tienen que explicar. Entonces, están constantemente revolucionando, ¿no? Claramente que, bueno, pudo haber un cambio climático, que pudo haber unos volcanes, hablan de volcanes, más que de meteoritos, porque, claro, quizás un meteorito hubiera acabado con toda la vida, no hubiera luego regenerado la vida después de una era glacial tan importante, o sea... Es lo que tú has dicho, son teorías, son ideas, son pensamientos. Es como niños, claro. Es intentar ser como Dios, pero claro, no llegas, no tienes nivel. Y entonces, pues al final lo que haces es inventar un poco la historia. Sí, rellenar los huecos. A mí me asusta porque... Rellenar los huecos, ¿no? Claro. Yo tengo una pieza aquí y una pieza aquí y resulta que el hueco es más grande que el descubrimiento que he hecho, que es lo que pasó con Darwin. Yo tengo una pieza aquí, un pájaro aquí y tengo otro pájaro aquí, que ha adaptado sus picos para poder cazar y tener. Entonces, determino que en ese vacío gigantesco resulta que me invento todo el cambio entre especies, ¿no? No solamente es que una especie evoluciona, microevoluciona o se adapta al medio, sino que me invento que hay un hueco, un vacío gigantesco aquí y cómo lo añado, ¿no? Pues mi imaginación me lleva a rellenar los huecos, que es el hueco es más importante que la información que tengo, ¿no? Pero encontrar un diente así, pues de ese diente extrapolo a una criatura gigantesca, ¿no? Y constantemente está diciendo, no, es que los tiranosaurus rex tenían plumas, no, tenían pelo, no tenían... Entonces, siempre tienen que rellenar los huecos, ¿no? Sí, no, al final lo que tratamos es, pues, como además le podemos dar todo el tiempo que nos dé la gana, claro, ¿verdad? Pues no hay ningún problema. Y por otro lado, entendemos que ¿por qué las especies tienen que evolucionar si donde están bien? La evolución se produce por un hecho en que, ¿por qué el mono, si es más hábil con 4 patas, va a evolucionar a caminar con 2? No tiene ningún sentido. Bueno, y si algo los genetistas saben es que digamos que todo tiende a la degradación más que a una mejora, ¿no? Entonces esperar que haya una mejora
a lo largo de los miles y millones de años en la genética, en el ADN, cuando toda la entropía misma determina que hay una deformación, hay una destrucción, ¿no? Progresiva de todo, tanto sea la energía como del sol, como de los elementos, como el ADN mismo, se va degradando con el paso de las generaciones, ¿no? Aunque podemos mejorar nuestra calidad de vida, y tengamos una esperanza de vida mayor ahora, porque los alimentos, las medicinas nos den una esperanza mayor de vida, no significa que la especie esté mejorando, sino todo lo contrario, ¿no? Sí, no, y ya te digo, entonces al fin ese es el gran problema, es decir, que ni cuando Jesús venga, por eso el Salmo 2 es parte del reinado milenial de Cristo, ¿verdad? Ni cuando Él venga y haga un juicio justo, la gente va a estar conforme, la gente nunca va a estar conforme. Pero por eso, porque no queremos ligaduras, estamos atados a otros. Hay países, ahora mismo nos hemos dado cuenta cómo estamos atados a Rusia, pues, a través de la energía. Uh-huh. Estamos atados a China a través de la producción del comercio. O sea, estamos atados. Claramente. Pero sin embargo no nos gusta que nadie nos ate, pero estamos atados. Entonces, es una excusa el decir, no, es que la religión Dios me ata, ¿no? Dios no te ata absolutamente para nada. Y yo creo que esto es importante que lo digamos. Es decir, Dios ha venido a traer libertad. Es decir, en el huerto del Edén nos atamos al creer a Satanás y desobedecer a Dios, nos atamos y a partir de ahí nos ha ido bastante mal. ¿Por qué? Porque hemos ido de guerra en guerra. Es cierto que la sutileza, ¿no?, del mensaje de este mundo, ¿no? El mundo para mí es una religión, ¿no?, más peligrosa que cualquier otra religión. Es el egocentrismo, ¿no? Es la adoración de uno mismo. El mundo en el que estamos tan egocéntrico y tan exaltando los valores personales, el yo, ¿no?, que es lo que un poco esta sociedad tan ególatra está fomentando en una religión del carpe diem, de lo que tú has dicho antes, solamente lo que a mí me importa, lo que a mí me afecte, ¿no? Creando una sociedad de dioses, ¿no?, en la que cada uno se adora a sí mismo. Es muy sutil el mensaje, es muy sibilino. La serpiente, ¿verdad?, en el huerto del Edén representa ese mensaje sibilino, suave, ¿no?, que acaricia el oído, que te transmite una idea que puede parecer una locura, pero si la idea está bien comunicada, si el mensaje está bien estructurado, que si va llegando, no sabemos cuánto tardó en convencer la serpiente a Eva. La Biblia nos lo sincretiza, ¿no? Sí. Quizás fue una idea que venía sonando, y entró diciendo, oye, qué árbol más curioso. Normalmente no es de golpe. Claro, eso es. Uno no hace algo de golpe. No. Has mencionado a Hitler. Hitler no metió a 6 millones de judíos en una cámara de gas de un día para otro. No. Fue progresivo, introduciendo la idea de que la riqueza la tenían los judíos, entonces había que eran los usureros, de que ellos cobraban grandes comisiones e intereses por los préstamos, que Alemania estaba en ruina después de la Primera Guerra Mundial por la crisis económica, y era culpa de los judíos. Empezó a introducir durante años ese mensaje sibilino. Ya ¿verdad? ves, casi 5 años antes de que... Eso es. Ahora estamos con un mensaje sibilino de constante. Pues, con la pandemia hemos visto cómo han introducido ideas en nosotros, pensamientos de temor, la desconfianza entre las personas, la separación con los elementos como la mascarilla, distancia social, el gel hidroalcohólico, que han demostrado que no sirve para nada, más que para crear a la gente unos paranoias, ¿no? Pero no es de un día para otro, sino que es un proceso que se va gestando, ¿no? Con la idea de esta sociedad, de alejar a Dios de la sociedad, viene igual. Se introduce unos elementos en los medios de comunicación, en las redes sociales. Empiezan a introducir ese mensaje que va calando y lo vas adoptando, y sin darte cuenta un día te dices, bueno, el aborto no es tan malo, la eutanasia, pues oye, quizás sea una buena idea para personas que sufren, que estos elementos que van contrario a Dios, pues oye, vamos a limitar la libertad de expresión para que no haya proselitismo, que no venga cualquier persona a hablarme de Dios o a querer convencerme de una religión. Hombre, que los padres no deben obligar a sus hijos a ir a un servicio religioso concreto, que sean los hijos los que elijan. Empezamos a introducir, ¿no?, poco a poco elementos en nuestra vida que van apartando a Dios claramente de la sociedad, ¿no? Y cuando miramos dónde estamos, decimos, ostras, ¿cómo hemos llegado tan lejos? Pues andando paso a paso, ¿no?
Sí, hemos hablado muchas veces aquí de la famosa ventana de Overton. Claro. Es decir, hay que, mediante mensajes, hay que ir normalizando algo que no era normal. Vuelvo a repetir, la religión en España no ha hecho ningún favor, ha sido un abuso y por lo tanto hay gente que lo que ha hecho ha sido reaccionar en contra. Claro, es el péndulo, ¿no? Es el péndulo, ¿verdad? Claro. Es como el machismo. Había un estado realmente donde había un gran machismo, ¿verdad? Y ya nos estamos yendo al otro lado del péndulo. Claro. En el que ya cualquier cosa es machista y hay que, oye, vamos a ser un poco equilibrados, o sea, no vamos a irnos de un extremo al otro. El racismo igual. Venimos de ser racistas como sociedad y ahora resulta que nos estamos yendo a un extremo en el que tienes que andar con cuidado. Bueno, todavía hay personas machistas, claramente. En el fútbol se demuestra que, bueno, que todavía hay energúmenos, nos ¿verdad? queda mucho, pero no como sociedad, sino como individuos, ¿no? Sí. O sea, me refiero que al final vamos en una especie de ley pendular, ¿no? De la que me llevo de un extremo al otro, cuando Dios dice, oye, estemos centrados, seamos balanceados, equilibrados. La palabra de la justicia, ni más ni menos, eso es la justicia de Dios, ¿no? Sí, que todo el mundo tenga el justo concepto de sí mismo, ni más ni menos. Y es importante, pero yo creo porque hemos perdido el concepto de persona. Entonces, nos gusta más irnos a conceptos que nos separan. El género nos separa. Claramente. Es decir, hombre, mujer, no sé, bueno, o ella, que ahora hay que estar 27 géneros. A todo. No, pero quiero decir, el género nos separa, la edad nos separa, la nacionalidad nos separa, cuando nos tenemos que dar cuenta que Dios nos creó hombre y mujer, personas. Entonces, alguien no vale por su género, vale como persona. Porque así es para Dios. Para Dios las personas valen, valga la redundancia, como personas. A su imagen los creó. Si es mujer o hombre, claro, es lo de menos. A su imagen los creó a los persona. dos. O sea, que ellos ya eran imagen de Dios. Claro. Se representaban a Dios en la tierra. Claro, tenemos que tener en cuenta que Dios creó el hombre y los creó seres celestiales. Génesis capítulo 1. Posteriormente, en el capítulo 2, usa otro verbo diferente y es los formó. Les dio un cuerpo para que tuvieran conciencia de lo que les rodeaba y los puso en un huerto, en un sitio para el paraíso, ¿verdad? Pero realmente Dios los creó igual como personas. Es decir, de tal manera que nos tenemos que dar cuenta, y eso nos evitaría muchísimos problemas. O sea, fulanito no es mejor porque sea hombre, es porque como persona el tipo es válido. Pero fulanita también es válido. Claro. Lo que yo aquí he dicho muchas veces, ¿qué problema tengo yo en que Luisa mañana va a ser Luis? Para mí es el mismo tema. ¿Por qué? Porque a mí lo que me preocupa es la persona, no el género. Que antes era mujer y ahora es hombre, es una decisión que yo creo que hay que tomarla con mucha más calma de lo que últimamente la sociedad nos está ofreciendo, ¿verdad? Pero está claro que para mí el problema es el mismo. Es decir, ¿cómo eres tú como persona? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Es que eso es lo que manda. ¿Por qué? Lógicamente lo que le lleva a una persona a querer cambiar es porque hay un vacío grandemente, ¿no? O sea, porque hay problemas que no están resueltos y gente que ahora mismo se está volviendo y se está volviendo loco para volver a ser porque pensó que aquella decisión... Pero bueno, claro, eso es... el corazón está vacío, ¿no? Es políticamente incorrecto hablar de eso. Sí, lo mismo de alguien que de repente quiere volver a cambiar su orientación sexual. Entonces, de eso no se puede hablar, no, porque eso es hacer proselitismo. Pero llevar a mi niño al fútbol sí no es proselitismo. O a un mitin político, ¿no? O a un mitin político. Entonces, no hay secta más dañina que los partidos políticos o los equipos de fútbol. Porque a uno le bautizan en un partido o en un equipo de fútbol y da igual lo mal que juegue su equipo o lo mal que lo haga su partido político, va a seguir yendo al campo. Va a seguir siendo de ese partido porque soy yo. Y lo va a defender a capa y espada, incluso con violencia si hace falta. Claro, eso es. Pero para mí es un pensamiento sectario, claramente peligroso, dañino para la mente, en la que uno no es capaz de ver los defectos y reconocer los errores, ¿no?
tus banderas, de tus colores. Oye, a mí no se me ponen los colores por reconocer que me equivoco o que mi movimiento, mi grupo, o no sé cómo llamarlo, mi congregación, se equivoque, y hay que reconocer, pedir perdón y corregir los errores, ¿no? Que creo que eso es. Jesús decía, hablando de lo que estás comentando tú, un nuevo mandamiento os doy, que améis a tu prójimo como yo os he amado, ¿no? El Señor Jesús dice que toda la ley y los profetas se resumen en amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Esa es la ley, esa es la voluntad de Dios. Amar a Dios y al prójimo. Y Jesús te dice, bueno, os lo voy a poner un poco difícil, pero para eso me tenéis a mí, en que tenéis que amar a los demás como yo os he amado. Significa que si la palabra, la ley decía que haz al prójimo lo que quieres que el prójimo te haga a ti, oye, así como quieres que te traten, tú trata a los demás. Jesús te dice, cuidado, porque tú puedes ser egoísta. Yo soy todo lo contrario del egoísmo, yo he dado mi vida por los demás. O sea que todavía nos lo pone un poco más en cuanto a la renuncia personal y la entrega por los demás. Oye, tienes que ser capaz de entregar tu vida por los demás como yo lo hago. Es un listón todavía más alto, ¿no?, de lo que la fe nos pueda llamar, ¿no? Es increíble, ¿no? Lo difícil que lo tenemos, entre comillas, por nuestras fuerzas, ¿no? Sí, ¿no? Y además que Jesús lo demostró, Claro. lo vivió, o sea que no es una cuestión que, como el Capitán Araña, que a todos embarca y él se queda en España. No, Jesús lo vivió y Jesús demostró, se puede vivir así. Entonces, y él lo vivió como hombre, no lo vivió como Dios, porque claro, si no hubiera sido mucho más, ahora hubiera sido más difícil, pero esta es la realidad, por eso queremos echarlo fuera, porque nos complica la vida. ¿Por qué? Porque la sociedad ahora lo que está diciendo, el importante eres tú. El importante eres tú, es decir, todo gira en torno a ti. Por lo tanto, que quieres cambiar de género, adelante. Que quieres cambiar de orientación sexual, adelante. Que quieres abortar, adelante. Que estás cansado de la vida y quieres morir, adelante. O sea, yo te voy a dar opciones, pero no te voy a dar ninguna opción para vivir. No te voy a ayudar con tus estudios, no te voy a ayudar con tu familia, no te voy a ayudar con tus hijos, no voy a ayudarte para que tengas una vivienda digna, no te voy a ayudar, pero sí te voy a ayudar con todas las políticas de muerte. Con lo cual, la gente dice, a ver, si lo que me ofrece la sociedad son políticas de muerte, si no me ofrece absolutamente nada sobre lo que construir, pues carpe diem. Claro, pero bueno, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Es decir, entonces, ¿qué es lo que predomina? Las fiestas, los conciertos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque me tengo que divertir, porque esto es lo único que tengo. No tengo dónde construir. Entonces, al sacar a Dios de la ecuación, lo que hacemos es que la gente no tenga ya ninguna esperanza. No, el vivo al bollo y el muerto al hoyo. Realmente disfruta de esta vida, que es lo único que tienes, no hay futuro, no hay esperanza, no hay vida eterna, por supuesto, y juega las cartas que te han tocado. Eso es lo que se suele decir. Cada uno juega sus cartas. Claro. Si te toca una enfermedad, acarrea con ella, si te toca un accidente de tráfico, acarrea con ello, pero mientras puedas, haz y des lo que te dé la gana hasta que te debruces contra la realidad, ¿no? Pero yo creo que le damos demasiada importancia, a veces como sociedad, a ese nicho de público que llama más atención, que hace más ruido, que es, digamos, esa edad juvenil, ¿no? Entre los 18, 16, a esos 45, 50, aunque bueno, se está retrasando mucho, ¿no? La pubertad parece que dura más cada vez, ¿no? Sí. La adolescencia se ha alargado. Sí, entonces, pero la vida es mucho más. Yo creo que dejamos fuera una gran parte de la vida, que es a partir de los 50, y una gran parte de la vida que es antes de los 20, en la que no nos importa, porque lo que queremos es vivir y ganar dinero para disfrutar hasta que el cuerpo aguante. Claro. Después ya lucharé con la resaca de la vida, ¿no? A los 40, a los 50 tendré que llevar las consecuencias de haber vivido una vida desordenada, de no haber tenido hijos porque he sido un egoísta y no he querido sacrificarme por los hijos, y ahora tengo que vivir desde los 50 hasta los 80 o 90 años solo. Y ya cargaré con esa consecuencia. Es como la procrastinación, ¿no? Ya después lidiaré con esos problemas y los vamos empujando, ¿no? Los vamos empujando, ya lidiaré con la realidad, ¿no? Una vez me contaba un testimonio que fueron a orar por un enfermo.
tenía 80 y muchos años, estaba moribundo, le quedaba poco tiempo de vida, y le ofrecieron el mensaje de salvación. Y él dijo, no, todavía hay tiempo. O sea, déjame ser un pecador un poco más y ya me pondré a cuentas con el Creador más adelante, ¿no? Ahí se inventó la Iglesia Católica la extrema unción, ¿no? Sí. En la que en el último momento, o incluso después de muerto, bien arreglado, puedes resolver el problema, ¿no? Sí, lo único que no han preguntado al jefe, Claro. si está de acuerdo con ese tema, ¿verdad? Igual... Pero queremos dejar para última hora las Claro, consecuencias de nuestra vida. pero- O sea, hacemos lo que nos da la gana y las consecuencias ya las acarrearemos. Ahí Eva hicieron lo mismo. Vamos a comer la fruta ahora, ya veremos después. Claro, no, pero nos pasa con todo porque un poco nos han enseñado así. Es decir, yo defraudo en una declaración de Hacienda y digo, ya veremos. Claro, no, eso dura 5 años y a los 5 años te puede venir. Y luego cuando viene lloramos. Hombre, yo porque no sé qué, no sé cuándo. A ver, simplemente es lo que hemos hablado aquí montones de veces, el principio de responsabilidad. Claro. O sea, los reyes, los príncipes pueden querer quitar a Dios de la ecuación, pero el principio de responsabilidad no hay forma de quitarlo. Y los gobernantes tienen su responsabilidad y nosotros tenemos la nuestra como ciudadanos. Así es. Tal vez no sea tan grande, como tú has dicho algunas veces aquí, no sea tan amplia, pero sí tenemos nuestra responsabilidad. O sea, ¿cómo me he portado yo? Cuando no he querido tener hijos y he preferido tener un perro, ¿por qué ha sido? ¿Porque amo los animales o porque no quiero compromiso? Ahí cada uno tendrá que responder lo que crea conveniente. Cuando he maltratado a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, ¿por qué ha sido? Cuando he maltratado a mis compañeros de trabajo, cuando he faltado al respeto, ¿por qué ha sido? Todo eso es algo que nos guste o no nos guste, cuando se abra el libro de las obras de los hombres, estará escrito allí. Entonces, tratamos de que no haya eternidad. Entonces, saco a Dios de la ecuación, y como saco a Dios de la ecuación, todo lo que conlleva la idea de Dios, como puede ser la vida eterna o la eternidad, desaparece. Pero eso no es verdad. Explotó el reactor de Chernóbil, y después, durante muchos años y hoy en día todavía se siguen pagando las consecuencias Y lo que queda. de aquel escape radioactivo. Es decir, el que tú creas que algo se acaba no quiere decir que se acaba. Ahora, lo que puedes hacer es vivir como si se hubiera acabado. Claro. Eso es diferente. Negando a la mayor o mirando a otro lado. Claro, ¿no? Pero es decir, el avestruz cuando mete la cabeza debajo tierra porque viene el león, no quiere decir que el león ya no venga, sino simplemente que tú no lo ves. Pero ese es uno de los grandes problemas. Por eso es muy interesante cómo termina el Salmo. Y Sí, el Salmo termina en el último versículo: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Dice, pues se inflama de pronto su ira. Dice, bienaventurados. Eso es. Que es, bienaventurados, es una palabra que puede interpretarse como buenaventura. No es realmente tiene que ver con la buena suerte. Tiene que ver más bien con la bendición, ¿no? Sí, bendito. Benditos los que confían, los que en Él confían, ¿no? Todos los que en Él confían, ¿no? Y eso es importante, y me gustaría que le quedara a la gente, porque la verdad que lo hemos puesto crudo porque está crudo. No es que sea, ya nos gustaría se pudiera pintar de otro color la realidad, pero la realidad es que está cruda a todos los niveles, ¿no? Y como hemos dicho, por desgracia está cruda para los de siempre. Para los, sí, claro. Para los ricos y poderosos, pues no. Van a ser más ricos, más poderosos. Por desgracia ahora, antes había clase rica, clase media, clase trabajadora, y ahí se acababa. Ahora hay clase rica, muy rica, la media ha desaparecido, Sí. La trabajadora está a punto, y ahora ya estamos con los pobres. Sí, claro. Y la clase pobre es una clase que por desgracia cada día está creciendo más. Y esto es lo que está haciendo, es lo que tú has dicho, la brecha social, la brecha económica está siendo, va a ser cada vez más grande, por desgracia, con lo cual este es el panorama que hay, o sea, no lo podemos negar,
pero sí hay algo detrás de ese panorama, que es un poco como cuando vemos las nubes esas tan oscuras, que siempre detrás está el sol, aunque no lo veamos, y es todos los que confían. Es decir, los que ya confiamos estamos ahí, pero es una invitación a todos aquellos que quieran confiar en el Señor. Entonces, hoy en día creo que estamos viviendo... Confiar, Willy, igual no sé exactamente qué palabra usa en el hebreo original, pero para mí la palabra confiar no solamente es me fío, sé que tú... No, es creer, ¿no? Creo que tiene que también implica... Es que yo creo en ti, confío en que tú eres real y que tú quieres lo mejor para mí. O sea, yo creo que poner mi confianza en alguien es descansar en él. Decir, oye, mira, me quedo tranquilo, ¿no? Es como digo, oye, Willy, ¿te ocupas de este asunto? Me quedo tranquilo, porque sé que tú lo vas a hacer. O te presto esto porque sé que me lo vas a devolver. Estoy confiando, ¿no? en tu capacidad para resolver esa situación. Cuando confiamos en el Señor, estamos traspasándole al Señor nuestra vida. Señor, sé que tú la manejas, tú quieres lo mejor para mí, y sé, la fe es una certeza, no es confianza y es certeza. Te confío mi vida, Señor, y sé, pero sé como que toco esto ahora mismo, que tú vas a hacer lo mejor para mí, ¿no? Sí, no, es así, es un poco, siempre ha puesto el ejemplo del niño de 3, 4 años que el padre lo sube a la mesa y le dice, salta, que yo te cojo. Entonces, quiero decir, el niño es plenamente seguro de que su padre lo va a coger. Le cree a su padre, le cree suficientemente fuerte, le cree suficientemente hábil y por supuesto cree firmemente que le ama de tal manera que lo va a coger y el niño salta. Claro. Porque luego algunos creemos en Dios pero nos saltamos, nos quedamos en la mesa por si acaso, ¿no? Entonces, pero esa es la confianza, esa es la fe, es decir, Dios está al control, las cosas, ahora, que Dios está al control no quiere decir que todas las cosas van a salir como yo quiero que salgan. Eso son dos cosas diferentes, ¿vale? ¿Por qué? Porque Dios, mientras tú solo miras tu propia vida, Dios mira la vida de tu vida, la de las que te rodean y todos aquellos a los que tu vida está influenciando. Y todo a eso hay que ponerlo, hay que manejarlo. O sea, y a veces pensamos, no, Dios, si tú esto... y no sucede simplemente porque tal vez a alguien de tu alrededor eso le va a dañar. Entonces Dios lo hace, pero tú puedes confiar plenamente en que Dios está al control, en que Dios y que nuestros planes no se alinean siempre con los suyos. No. Rara vez pasa. Es como los eclipses. Los eclipses pasan raro y entonces que nuestros planes se alineen con los planes de Dios es una avis rara. O sea, realmente Dios tiene un propósito y Él quiere cumplir ese propósito nosotros por nuestro bien, pero nosotros siempre estamos buscando la vuelta y nuestra conveniencia, ¿no? Entonces, esa lucha, incluso los que tenemos fe y los que creemos, siguen nosotros, ¿no? La voluntad de Dios, mi voluntad, qué es lo que agrada a Dios, qué es lo que me agrada a mí, y buscar que eso se vaya alineando es lo que la Biblia habla del forjar el carácter de Cristo en nosotros, ¿no? En la que vamos alineando nuestros deseos con los deseos de Dios. Dios dice, mis pensamientos son más altos que tus pensamientos, ¿no? Él ve por encima de ti. Él ve más allá, lo que tú has dicho, Él ve las consecuencias, las ramificaciones. Claro. Él ve aquí, antes, ahora y después. O sea, ve todas las consecuencias de los actos y de sus intervenciones en nuestra vida. Nosotros tenemos una vista muy limitada de las cosas que normalmente solamente la usamos para mirarnos a nosotros mismos, ¿no? Sí, no, y además de Dios tenemos que tener claro que Dios tiene planes para nosotros de bendición y de prosperidad, lo dice la palabra. Pero luego lo que pasa es que nosotros, hay una de las cosas que sale de nosotros todavía es que queremos ser como dioses, aunque seamos creyentes todavía, y le damos vueltas a la palabra de Dios para conseguir que la palabra de Dios diga lo que nosotros queremos que diga. Y luego además también, pues hablamos con nuestro pastor, y si no nos dice lo que queremos oír, pues ya nos buscamos otro pastor. Sí, alguno habrá que nos diga, tienes toda la razón. Y si no, una página web o internet, y si no, foro, pues hoy en día, pues con internet siempre habrá algún predicador en YouTube que nos diga exactamente lo que queremos. Pero eso no es alinearse.
No. Eso es intentar... Eso se llama caja de resonancia. Retorcer el claro, brazo a Dios eso es. para que Dios haga lo que tú quieras. Pero claro, eso Bueno, es el hombre, imposible. además de querer ser Dios, ha querido tallar a Dios siempre. Ha querido crear dioses. Claro. Y Dios es a la imagen y semejanza del hombre. O sea, creaban dioses con forma humana, con forma de animal, con forma de las cosas que el hombre veía. Y los creaban en figuras manejables y, bueno, que se podían colocar donde uno quiere Y llevar, y traer y, bueno, y exigir y modificar si hacía a su falta. antojo. Entonces, la realidad es que Dios no se comporta así, ¿no? Nosotros no somos los que le decimos a Dios lo que tiene que hacer, ¿no? Claro. Debería ser al revés. Él es el que nos quiere decir con amor, decir, oye, quiero que te vaya bien, este sería el camino que debes seguir. Si vas por aquí te va a ir bien, si vas por acá, quizás no te van bien. Claro. Entonces, luego está la parte de la misericordia, bueno, el arrepentimiento y todo eso, pero Dios es claro, si vas por aquí te va a ir bien, si vas por aquí te va a ir mal. Bendición, maldición. Causa, efecto. No hay más. Sí, claro. Tus decisiones, las consecuencias de tus decisiones. Entonces, aquí lo dice claramente el Salmo, los reyes de la tierra que escuchen a Dios, Claro. les irá bien. Aquellos que aparten a Dios de sus vidas, de sus reinos, les va a ir mal. Claro, la diferencia es que les va a ir mal a ellos y a todas las naciones. Sí, claro, ¿no? A los que están bajo... Igual que si me va mal a mí, va a ir mal a los míos. Claro. Por sobre los que yo tengo capacidad de influenciar o de cuidar o proteger, ¿no? Los que estén bajo mi cobertura o mi, digamos, no sé cómo llamarlo, ¿no? Entonces, siempre me gustan los salmos, ¿no? Que suelen acabar siempre o suelen dejar siempre la puerta abierta, ¿no? Para Claro, la esperanza, por eso, ¿no? eso es lo que quiero que le quede a la gente hoy. Confía en Dios. Estamos viviendo tiempos de incertidumbre, es una realidad. Créele a Dios, porque creo que Claro, es importante también. Créele claro. a Dios. Si Dios te Sí, dice sí, algo, sí. No créele. cree en Dios, sino cree a Dios. Eso es. Entonces, pero pon tu confianza, o sea, sabiendo hoy en día, pero hasta los mismos creyentes, queremos mucho a los médicos, pero nuestra confianza está en Dios, no está en los médicos. ¿Por qué? Porque los médicos pueden fallar. Dios no va a fallar. Entonces, vete al médico. Si estás malo y crees que debes ir al médico, vete al médico. Para eso han estudiado y para eso se han preparado una carrera. Pero tu confianza, tu corazón, no está en el médico, está en Dios. Y Dios te ha dicho, hay 3.200 promesas en la Biblia para nosotros. Alguna seguro que te va bien. Y dejar ese, que en este tiempo de incertidumbre, en este tiempo de inseguridad, que todavía la pandemia no se ha ido, que están preparando ya el otoño, que la economía es un desastre con la inflación, con no sé qué, con no sé cuánto, que ya todos los partidos políticos están en clave electoralista para las próximas elecciones, y ya los ciudadanos no pintamos mucho. En este tiempo de incertidumbre confía en el Señor. Y está abierto para todos. Y yo creo que eso es para los que ya somos creyentes, que tal vez tenemos que reflexionar y retomar por si hemos perdido un poco la confianza en Dios. Y para aquellos que no creen o no confían en Dios, para que puedan plantearse esta posibilidad. ¿Por qué? Porque está claro que a la sociedad, queriendo sacar a Dios de la ecuación, no le ha ido nada bien. Y peor que le va a ir. Y creo que no le va a ir a mejor. No, creo que cada vez nos estamos volviendo más simplistas. O sea, no. Vivo, punto. Pero yo creo que tenemos unas capacidades y unas habilidades que Dios nos ha dado que nos pueden llevar a ir mucho más allá del simple trabajo de lunes a viernes, de viernes a domingo me divierto y de lunes a viernes trabajo y de viernes a domingo me divierto. Creo que es como muy pobre para este cuerpo que Dios ha diseñado con tantas habilidades, ¿no? Así es. Cuerpo que debería ser templo del Espíritu Santo. Un cuerpo que está creado para que Dios habite en él y que Dios esté en nosotros. Él quiere ocupar nuestro corazón y quiere ayudarnos y estar con nosotros como un padre y quiere estar con su hijo. Y eso queremos, esperamos y deseamos para vosotros en este día. Te dejamos en la programación de Radio Solidaria. Hasta aquí hemos llegado. Willy, gracias. Nada, hasta la próxima. Y hasta la próxima, amigos. Que Dios os bendiga.